cantar. Vamos a darle la honra y gloria, representando la gloria y las bendiciones de Dios. Alguien, hermano, que esté contento con el Señor. Todos tenemos algo por qué dar gracias, hermanos. Diga, hermano. Con este texto agradece al Señor por estar aquí una vez más, por la vida, por la salud que nos ha dado día con día a mis hijos y a mi esposo. También le quiero dar gracias al Señor porque ayer cumplió años mi esposo. Le doy gracias al Señor porque le da un año más de vida. Y salud, sigo orando por él, por su salvación, porque el Señor le dé más fuerza y fortaleza, porque si el trabajo está un poco duro y ya veo que se dice cansado, pero yo sé que el Señor está con él y le da esas fuerzas para seguir adelante. Gloria a Dios. Yo siempre digo, es la bola de años que a veces parece que uno ya se cansa trabajando y yo siempre digo, hombre, estoy bien cansado del trabajo y pues también es la bola de años que uno. Bendiciones allá al hermano Víctor allá. Felicidades por un año más de vida. Alguien más que tenga un agradecimiento con el Señor, diga, hermano. Dios le bendiga. Dice la palabra de Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo también estoy agradecido con la Señora en esta tarde porque nos dio el privilegio una vez más de venir a mi casa de oraciones, un privilegio una vez más estar acá porque pues como todos, ¿verdad? Andamos en los trabajos y venimos de prisa porque tenemos que venir a nuestras casas y yo le doy gracias a Dios porque los cuida en el camino, ¿verdad? Porque los trae con bien a nuestras casas y poder venir a alabar y glorificar su nombre. Aleluya. Así es, hermano, así es. Es un honor poder estar aquí alabando. Hay que hacerlo mientras haya tiempo, mientras que haya la disponibilidad, mientras ahorita que se puede. Diga, hermano. Y ahorita ya está bien, gracias a Dios. Gracias a Dios y pues también que obliga pues a mi esposa que venga en camino y que llegue conmigo. Amén, hermano. Hay que seguir orando por los que vienen en camino. Todavía es tiempo, todavía estamos aquí en las horas del servicio. Aquí estamos dispuestos para alabar al Señor. Hermanos, vamos a seguir con el orden del servicio, a menos que haya alguien más. No vamos a continuar. Vamos a leer unos versículos, una rapidez de la Biblia. Ahorita que están sentados, aprovechen, agarren aire, hermanos, porque ahorita cuando le toque al hermano Luis cantar, para que no estén cansados ahí apenas planeando, para que tengan las fuerzas, hermanos, porque ahorita aprovechen unos 10 minutos que va a aplaudir las manos o lo que sea, 5 minutos, pero para que lo hagas con ganas, hermanos, para que no esté ahí cansado, sino para que aplaude, porque para eso vino a alabar a Dios, o si no, pues ahí nomás quédese sentado, y no es para ofender a nadie, nomás lo estoy diciendo, agarre aire, pero vamos a continuar y vamos a leer, hacer una rapidez de la Biblia. Aquí vamos a ver quién encuentra 1 Corintios 16:13. Velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Ok, gracias, hermana Maggie. Génesis 2:18. ¿Quién encuentra Génesis 2:18? La mano Natalie's on fire. Amén, hermano. Para eso tenemos nuestras parejas. Gracias a Dios. Dice, hay un dicho, can't live with them, can't live without them. Me muero sin mi esposa. No, me muero sin mi esposa. Proverbios 6:20. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre.
Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Esa esquina ya está caliente. Timoteo, 2 Timoteo 2:6. Ya se lograron estos, hermanos. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Si saben dónde están las escrituras. Tengo una pregunta aquí, dice, ¿quién dice dónde se encuentra este versículo? Bien fácil. ¿Dónde está esto escrito? Ahí me dicen, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Uno. Ya el que no lo sabe ese, pues, a ver, otro va a ver si. Jehová es mi pastor. Right. Ok, vamos a ver este, está más difícil. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde se encuentra ese versículo, hermanos? Ese hora, ese poca más estudio ahí, más coco. ¿Dónde están los de, como dice mi hijo, big brains? Tiene que estar usando sus big brains. You had to go big brain on this. Can somebody go big brain on this? ¿Dónde está este versículo? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Going once, going twice. Ahora, les voy a dar, ¿saben qué? No les voy a dar la respuesta, les voy a dar un tip, un hint. ¿Cómo se dice en español? Una pista. Pista, yo tengo otro entendimiento, pero está en el libro de Primera de Corintios. ¿Qué no encuentra? A ver. Está en los primeros capítulos de Primera de Corintios. Antes bien, como está escrito, así comienza. Está en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni corazón del hombre. Está bien, hermano. Ahora sí, hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Están relajados? ¿Ya agarraron aire? Que comenzó un poquito calentito, los colitos y sabrositos, y ahí se siente el espíritu que quiere darle para acá y para allá. Ahora sí, hermanos, vamos a ponernos pie, hermanos. A su nombre. Otra vez, hermano. A su nombre. A su nombre. Ahora sí, hermano, que historia, Señor, tú eres la presencia más importante en este lugar. Señor, tú eres la presencia
aplauso fuerte a Él esta noche. Gloria a Dios. Bailando yo las manos, yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma que yo no puedo aguantar. Bailando yo las manos, yo puedo manifestar el gozo que siente mi alma que yo no puedo aguantar. Aleluya, Cristo está aquí también. Aleluya, Cristo está aquí también. Bailando yo las manos.
viene en la nube, diga a su vecino atrás de usted. Músicos, Jesús viene en la nube. Sebastián, hermana Violeta, si tú no te preparas, aquí te quedas. Dígalo, mi alma volará, pero yo tengo fe al son de la trompeta. Y yo creo en Dios, mi alma volará, mi alma volará. Dígalo, al son de la trompeta, mi alma, dígalo iglesia, si usted tiene fe, dígalo, mi alma volará. Dígale a su vecino, mi alma volará. Al son de la trompeta. Ahora volver a su otro lado, dígalo. Mi alma volará. Dígale a su vecino del otro lado. Al son de la trompeta. Ahora volver para atrás de usted, dígalo. Mi alma volará. Yo no sé a usted, pero mi alma volará. Dígalo, iglesia. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma. Una vez más, dígalo. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma. Una vez más, dígalo conmigo. Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Jesús viene en las nubes, su iglesia levantará. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Así dice la palabra. Denle ese aplauso fuerte a él. Gloria a Dios. Bonito, hermano. No sé si están cansados, pero a Dios hemos rendido esta alabanza, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yo sé que usted dio su alabanza con honor y con toda su fuerza. Y es bonito cuando uno puede sentir que Dios lo toca. ¿Por qué? Porque nuestra alma ya va a volar un día. Esperamos que Dios venga y que venga pronto, pero hay que estar preparados, hermanos. Aquí vamos a alabar a Dios mientras que se pueda, hermanos. Vamos a orar y vamos a alabarle a Dios con nuestra ofrenda también, hermanos. Así vamos a pedir que incline su rostro y vamos a orar para que Dios bendiga la ofrenda y para que Dios bendiga al dador alegre. Señor Jesús, estamos aquí, Señor, porque para eso hemos venido, para darte la honra y gloria. No somos dignos, Señor, pero de lo poquito que nos das, de lo poquito que tenemos, digo, y lo mucho que nos das, Señor, te damos aquí una ofrenda y traemos nuestra ofrenda hacia ti, Señor. Bendígala y multiplícala. Bendice a aquel que tiene y aquel que no, al 100 por 1, Señor. Que seas tú, Señor, tomando control de nuestras finanzas, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciéndonos con trabajo. Aquellos que tienen, aquellos que no tienen, Señor. Siempre provee por ellos como tú haces, como tú sabes hacerlo. Y te damos la honra y gloria. En nombre de Jesús. Amén. Pasen, hermanos. Cualquier hermano que pongas atención a lo importante que te quiero yo decir. En este día yo no estoy furioso, está furioso con tus al Señor. Cualquier hermano que me pongas atención a lo importante que te quiero yo decir. En este día yo no estoy furioso, está furioso con tus al Señor. Pon el cuidado, hermano, pon el cuidado para nuestra reunión. Si el enemigo se lo ve, es que eso está
se han gozado esta noche? Amén, hermanos. A eso venimos, a gozarnos con el Señor. Ahora nos toca lo más importante, un platito que ha de ser servido de parte de nuestro buen pastor, de Jehová, de Jesús. Voy a pedir al hermano Torres, que es el que va a estar aquí predicando la palabra de Dios. Vamos a poner nuestros corazones, vamos a disponernos a la palabra de Dios. Vamos a recibir este plato que Dios nos ha preparado, y abre su corazón, abre su mente, y aquí le dejo con el hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Un poquito nerviosos como siempre, amén. Pero todo sea para la honra de gloria a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que durara más tiempo en las alabanzas, como está uno cuando va a predicar, ¿verdad? Gloria al Señor. Les invito a que abran su Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Jesucristo, y gracias por el privilegio que nos da una vez más de estar en mi casa de oración, y también por impartir el pensamiento de hoy, de esta noche. Apocalipsis 2. ¿Me indican con un amén? Amén. Vamos a leer desde el 1 al 7 alternadamente en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y no los has hallado verdaderos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo sobre ti que has dejado tu primera amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Todos juntos el 7. El que tiene oídos, El Espíritu dice a las iglesias, a que bebiere de la red comida, palabra de la vida, cual está en medio del paraíso de Dios. gloria al Señor. Pastor, ¿puede llevar una oración? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por su palabra. Ahora, Señor, toque cada corazón. Padre Santo, para que podamos recibir su palabra, Señor, y que se escuche lo que viene del cielo y no el pensamiento humano. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta hermosa tarde? Amén. Gloria a Dios. Pues el tema de hoy, el pensamiento es: has olvidado tu primer amor. Amén. Gloria a Dios. Ese es el tema de hoy. Déjame decirle que estuve meditando mucho en esto, y es lo que el pensamiento que Dios me puso, y no quería estudiar otra cosa y no podía, pero todo sea para la honra y la gloria del Señor, porque Él nos ha ayudado. Gloria al Señor. Aleluya. Dios habla a través del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia, y hoy vamos a agarrar a la iglesia de Éfeso. Amén. Dice la Biblia en el versículo, capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Aquí viene lo que Dios no le gustaba de esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén.
la iglesia de Éfesos, si los ponemos a pensar, tenía buenos principios y tenía buenos fundamentos y tenía muchas cosas que Dios agradaba que Dios le dijo que agradaban de la iglesia. Tenía trabajo, era una iglesia que era muy unida, que tenía mucho trabajo, y con el trabajo del sudor de todos hacían obra, dice. Pero como esta iglesia también tenía muchos problemas, tenía circunstancias a lo mejor, porque la Biblia dice que tenía mucha paciencia tenía esta iglesia, y eso era una virtud que tenía, ¿verdad?, esta iglesia. Y otra cosa que agradaba a Dios era que dice que aborrecía el pecado, ¿verdad?, o las cosas que tenían los nicolaítas. Los nicolaítas en el relato de Éfesos, del lugar de Éfesos, dice que había una diosa y tenían muchas cosas en idolatría, y muchas cosas tenían la iglesia. Entonces, pero esta iglesia de Éfesos aborrecía eso, y eso era lo que agradaba también a Dios. Pero Dios le dijo que tenía algo contra ella, que había dejado el primer amor. Amén. Entonces, esta iglesia fue fundada, o quién mejor dicho la fundó, ¿verdad? O bajo qué principio fue fundada, ¿amén? O por ejemplo podemos decir que esta iglesia, o con los principios de la iglesia que fue igual que la iglesia primitiva, pues era igual como la iglesia primitiva. Vamos a ir a Hechos 2, creo que habla su Biblia en Hechos 2. Gloria al Señor. Hechos 2, del 1 en adelante. Amén. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén, gloria a Dios. Aquí podemos ver uno de los principios cuando se formaron la iglesia primitiva. Acá dice que estaban todos unánimes juntos el día de Pentecostés. Dice que fue cuando se derramó el Espíritu Santo, amén, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre toda persona, sobre toda carne, y hablaban en lengua, dice, y la gente se les acercaba, y algunos decían, están borrachos, otros decían, ¿qué les pasa? O murmuraban, y otros murmuraban, ¿verdad?, de lo que estaban viendo. Amén. Entonces se para Pablo Pedro, y le dice en el 2:14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Dice el 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré del Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Gloria al Señor. Entonces acá podemos ver que Pedro les decía: estos no están borrachos, esto es el Espíritu de Dios que se ha derramado sobre toda carne, sobre toda ser en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Y entonces todos estaban atónitos, ¿verdad? Y querían saber qué pasaba o qué estaba sucediendo. Amén. Gloria al Señor.
Entonces le preguntan a Pedro, entonces, ¿qué podemos hacer? Y miren lo que le contesta Pedro en el 38. Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces aquí les estaba dando la clave cómo ellos podían sentir lo mismo que estaban sintiendo. Amén. Lo que sentían los apóstoles y todas estas personas. Amén. Gloria al Señor. Y miren lo que dice en el 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Mire lo que dice el 47. Alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si los ponemos a pensar, la iglesia de Éfeso también tenía estos principios, amén. También fue fundada bajo estos principios. Los apóstoles fundaron las iglesias, vamos a decir, fueron los que fundaron la primera iglesia, la iglesia primitiva. Amén. Pero ¿bajo qué fundamentos la construyeron o la fundaron? Amén. Gloria al Señor. Porque ellos conocieran, o mejor dicho, quien la fundó fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, porque los apóstoles agarraron todo lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó, todo lo que ellos vieron que hacía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esos fueron los principios que agarraron ellos para crear la iglesia primitiva. Y como dice acá en el 45, en el 2:45 y el 46, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, la iglesia de Éfeso, si lo ponemos a pensar, también tenía mucho trabajo. Y esta iglesia dice, del trabajo que tenían ellos, o sea, de sus bienes, lo estaban repartiendo a las demás personas, ¿verdad? Entonces la iglesia de Éfeso tenía eso, y era algo que tenían en común, o sea, habían sido creadas bajo los mismos principios como la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a salvar al pueblo de Israel. Amén. Todos lo sabemos, ya sabemos la historia, que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo, pero su pueblo no lo aceptó. Amén. Y por gracia de que no lo aceptaron, nosotros hoy podemos ser salvos. Entonces, nuestro Señor Jesús vino en cordero, dice la Biblia, vino como un cordero, porque antes era para ser salvo o para quitar el pecado, tenías que matar un cordero, un animal limpio, y tú podías salvar tu pecado, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo vino a salvar el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Muriendo en la cruz, no le quitaron la vida, porque no le quitaron la vida, Él la entregó, dice la Biblia. Él entregó la vida por nosotros. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, la iglesia de Éfeso, si ponemos a pensar, tenía buenos principios, ¿verdad? Pero Dios tenía algo contra ella que le decía: has olvidado tu primer amor. Amén. Ahora vamos a ver quién fundó la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ir ahí mismo en Hechos. Vamos a ir a Hechos 18, 24. Hechos 18, 24, me indican con amén. Hechos 18, 24. Vamos a ver quién fundó la iglesia de Éfeso y bajo qué principios.
¿Estamos? Amén. Dice la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en los caminos del Señor y siéndole de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente en el Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dice el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mire, acá vamos a empezar porque vamos a narrar un poquito quién fue el que fundó la iglesia, o bajo qué principio fue fundada la iglesia de Éfeso. Acá tenemos a Apolo, que dice que era un judío que había llegado a Éfeso, y él enseñaba porque tenía muchos principios cristianos, sabía la Biblia. Miren lo que dice en el versículo 28. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Él se sabía muy bien la Biblia, pero tenía algo que dice la Biblia, que él fue bautizado como el bautismo de Juan. Amén. Entonces, pero aquí dice que lo agarraron dos personas. Dice Priscila y Aquila. Amén. Eran dos personas que lo agarraron y lo empezaron a instruir más en las cosas de Dios. Amén. Pero ellos, vamos a ver quién era Priscila y Aquila. Miren lo que dice en el 18.1, un poquito más atrás. 18.1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Amén, gloria a Dios. Cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice el 18.3. Y cuando era como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Entonces, Aquila y Priscila, Aquila era el esposo de Priscila, y Juan Pablo los había agarrado, los había enseñado el camino de Dios también, les había enseñado. Amén. Y vivían juntos, dice, o trabajaban juntos más que todo. Amén. Gloria a Dios. Podemos encontrar en la Biblia que el apóstol Pablo fue 2 veces a Éfeso. Fue 2 veces. Miren lo que dice en el 18:18. Gloria a Dios. 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y cuando Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto, y llegó a Éfeso y les dejó ahí, y entrando en las sinagogas discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y sacó de Éfeso. Amén. Aquí podemos ver que Pablo
fue 2 veces a Éfeso y fue el que le enseñó a Priscila y Aquila las cosas de Dios. O sea, estaba fundada, la iglesia de Éfeso estaba fundada a buenos principios, porque tenía buenos principios. La Biblia dice que tenía mucho trabajo, que tenía que le ayudaba a las personas, que tenía paciencia, porque la iglesia a lo mejor estaba pasando por una situación muy mala, ¿verdad? Y como todos, ¿verdad? Todos tenemos problemas como iglesia, como familia, como personas en este mundo tenemos esos problemas, pero esta iglesia tenía algo que a Dios le agradaba, y era eso, que tenía trabajo, que le ayudaba a las personas. Dice la Biblia que tenía mucho trabajo, y que con el trabajo de todos los que estaban ahí hacían muchas obras, y eso era bueno que tenía. Y también lo que Dios le gustaba era que, a lo que Dios le agradaba era que aborrecían la idolatría. Amén. ¿Por qué la idolatría? Porque dice que en Éfeso había tenían su propia diosa, que se llamaba la diosa Diana. Amén. Entonces ellos de eso vivían. Mire, lo vamos a leer poquito ahí en el 19:23. Ahí en el Hechos 19:23. Gloria a Dios. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias de los artífices. Amén. Entonces ellos tenían su propia diosa, y de lo plata que tenía, dicen que ellos construían utensilios o cositas para vender, y de eso hacían dinero. Entonces la iglesia de Éfeso reprochaba eso, y eso era lo que Dios le agradaba. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice en el 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a las multitudes, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Amén. Entonces aquí podemos entender que tenían su propia diosa, que tenían una imagen que venía de Júpiter. Amén. Aquí dice que tenían una imagen que venía de Júpiter. Y nosotros, si sabemos, Júpiter es un planeta ahorita para nosotros, es un planeta. ¿Será que tenían una imagen de los extraterrestres o algo así? Nunca sabe. Pero adoraban a todo eso, y la iglesia eso lo reprochaba. Y eso era lo bueno que tenía, ¿verdad? Eso era lo bueno que Dios le gustaba que tenía. Pero le dijo, dice la Biblia ahí en el 2, en el Apocalipsis 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, dice en el verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero del lugar si no te hubieras arrepentido. Amén. Gloria a Dios. Esta es la revelación que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan. Amén. Que dice que estaba en la isla de Patmos, que él se había ido para allá por la palabra de Dios, dice la Biblia. Entonces le habló a Juan para que revelara lo que iba a pasar, revelar lo que no le gustaba de estas iglesias de Asia. Amén. Gloria a Dios. Y lo bueno que tenía, lo poquito bueno que tenía, o lo mejor dicho, lo mucho que tenía bueno, Dios le dijo: si no regresas a tu primer amor, te voy a quitar como iglesia. Amén. Entonces aquí podemos ver que Pablo
lleva los principios a la iglesia, amén. Lleva los principios a la iglesia de Éfeso, y eso, o sea, fue fundada bajo buenos principios, amén. Entonces, ¿cuál era el primer amor que le hacía falta a la iglesia de Éfeso? ¿O cuál era lo que le hacía falta a la iglesia de Éfeso? Si les pregunto a ustedes, es una pregunta, ¿qué le hacía falta a la iglesia de Éfeso? Pregunta. Sí, ¿pero qué es? ¿Cómo estaba fundada la iglesia primitiva? Ya leímos cómo fue fundada la iglesia primitiva. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice cuando Pablo regresa por segunda vez a la iglesia de Éfeso. En el versículo 19, Hechos 19. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintos, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, llamando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese en los principios que tenía la iglesia de Éfeso. ¿Bajo quién fue, o mejor dicho, quién hizo la iglesia? ¿Quién la creó la iglesia de Éfeso? ¿Sería Apolo? ¿Ustedes qué piensan? Apolo, Pablo. Amén. Porque dice la Biblia que Apolo les enseñaba porque sabía todas las escrituras, pero los había bautizado como bautizaba Juan, que era para arrepentimiento. Y aquí cuando llega la segunda vez, Pablo les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, en el 19:3, entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Miren lo que dice el verso 4. Dijo Pablo: Juan bautiza con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿sería Apolo? Gloria a Dios. Pero los principios los tenían bajo Pablo, porque Pablo fue el que llevó el Espíritu Santo. Miren lo que dice en el verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas, y perseveraban, y eran por todos unos 12 hombres. Amén. Entonces, a la iglesia de Éfeso, lo que le hacía falta era su primer amor, era que habían olvidado el Espíritu Santo. Y Dios les dijo: si no regresan al primer amor, la iglesia primitiva fue fundada bajo los principios. Si creyeren, acuérdense cómo creyeron las personas que vieron cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos 2:38, Hechos 2, el día de Pentecostés. Dice que todas las personas que estaban ahí recibían el Espíritu Santo, pero había muchos que los veían, otros murmuraban, dice, otros les hablaban cosas de ellos, pero al final todos creyeron que era bajo el Espíritu Santo y se acercaban a ellos y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces, la iglesia de Éfeso había olvidado su primer amor, se dedicaba más que todo a su trabajo, a sus obras, y sí, a veces como personas, ¿verdad?, los afanamos a veces. No es que los afanamos en el trabajo, sino que tenemos billetes, tenemos hijos, tenemos esposas, y los afanamos en quererle dar a veces muchas cosas a nuestros hijos. A veces queremos traer, y es bueno, yo no digo que no está bueno, ¿verdad? Pero el tiempo, ¿se lo dedicamos al mundo o se lo dedicamos a nuestro Señor Jesucristo? Porque la iglesia de Éfeso tenía todas las obras, tenía todo
y hacía buenas obras, tenía trabajo, obras, paciencia, porque tenía mucha paciencia porque a lo mejor estaba pasando por muchas situaciones y tenía mucha paciencia, dice la Biblia, y las obras eran muy buenas que tenía. Amén, gloria a Dios. Y ese era bueno, y también dice que probaba a los que decían ser profetas y los hallaba mentirosos. O sea, tenía buenos principios, pero le hacía falta regresar a su primer amor. Amén. Entonces, a veces, como les digo, en el transcurso del tiempo que uno viene a la iglesia, a veces los afanamos en el trabajo, en las cosas pues no sé, con nuestros hijos, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestras esposas, en los matrimonios o viceversa, el esposo con la esposa, amén, o los dedicamos a servir a Dios de corazón. Yo a veces digo, por ejemplo, cuando está cantando el hermano Luis, dice, hoy no tiene que ser un día común que vengamos a la iglesia, hay que salir de la banca. Y yo pues sí quiero salir de la banca, pero todavía estoy ahí pensando, si salgo me da, o sea, cuando el Espíritu Santo se está derramando y sentir esos ríos de agua viva, como dice la Biblia, y salir corriendo, como cuando lo dice el hermano Luis, tienen que salir de su banca, a lo mejor les da miedo que nos las quiten porque llegue, puede pasar, que un hermano o un visitante llegue tarde y nosotros pues por eso a lo mejor nos salimos de la banca. A mí me ha pasado, yo no pienso que va a venir alguien más y me la va a quitar, ¿verdad? Lo que los pueden quitar sí es la corona de vida. La silla no importa si se la quitan, hermano, no importa si se la quitan, porque yo sí me ha pasado. A veces no me muevo y no me quito y no me salgo de lo común. Amén. Y es cierto, a veces los músicos están tocando bien, los músicos están bajo el Espíritu de Dios y uno a veces no se quiere salir ni siquiera del pedacito que tiene. Amén. Entonces, nos puede pasar igual que la iglesia de Éfeso, nos puede pasar igual que la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso tenía todo. Si ponemos a pensar en el día de hoy, nosotros traemos los diezmos, nosotros traemos ofrenda, las hermanas hacen tamales, las hermanas hacen pupusa, las hermanas hacen tacos, hacen muchas cosas. Pero esas son buenas obras, y yo no digo que no son buenas obras. También Dios, nuestro Señor Jesucristo, le decía a la iglesia de Éfeso, tienen buenas obras, y eso es lo bueno que tienen. Si viene alguien y le dice a usted, no, pues, viene alguien de otra iglesia y le dice, ¿sabes qué? Vámonos para aquella iglesia porque acá bautizan diferente y acá puedes andar como tú quieras. Y nosotros, con mucho orgullo, sí o no, me van a dejar mentir que les decimos, no, yo estoy fundado bajo la iglesia de la iglesia primitiva, porque estamos bajo el Espíritu de Dios, tenemos buenos fundamentos, estamos bautizados en el nombre de Jesús, defendemos nuestra doctrina, entonces estamos bien. Pero que no se nos olvide cuál es nuestro primer amor, que no se les olvide cuál es nuestro primer amor, porque la iglesia de Éfeso, Dios le habló y le dijo, si no cambias, si no te arrepientes, te quito como iglesia. Amén. Y es muy peligroso. Amén. ¿Y para qué necesitamos el Espíritu Santo? Miren lo que dice, o mejor dicho, ¿cuáles son las obras del Espíritu Santo? Miren lo que dice en Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22. Gloria a Dios. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice la Biblia? Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, la iglesia de Éfeso, Dios le habló y le dijo, si no cambias, te quito como iglesia.
¿Y qué creen que le pasó a la iglesia de Éfeso? ¿Cambió o no cambió? ¿Piensan? Yo también pensaba que había cambiado. No cambió la iglesia de Éfeso. Si en la historia si lo vamos a la historia, porque lo estudié poquito, qué significa, por qué y dónde estaba. Se dice que está en Turquía, bueno, estaba en Turquía, que estaba a 600 kilómetros o millas de Moscú, creo que es, no sé, más o menos. Pero lo único que ha quedado de esa iglesia o de la ciudad, porque era una ciudad, Éfeso, ¿verdad? Lo único que quedó, dicen, que son las paredes viejas que están ahí y quedó puro desierto. Amén. Imagínense que nosotros no cambiemos cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla. Nosotros no cambiemos, que va a quedar puros huesos secos. Amén. La iglesia de Éfeso, bueno, los que fueron salvos, que bueno, ¿verdad? Pero pasó algo muy grande, dicen, hubieron muchos problemas, no sé, entre ciudades o algo pasó y fue destruido todo, no quedó nada, solo quedaron las puras paredes y hasta la vez están las puras paredes. Entonces no sabemos si la iglesia de Éfeso se movió, yo no sé más la historia, pero eso es lo que se sabe de la historia, que quedaron puras paredes, ahorita todo es puro desierto. Amén. Nuestro Dios nos sigue hablando todos los días. Usted abre la Biblia, nos dice, hay que hacer esto, esto no lo vamos a hacer, esto es bueno, esto no es bueno. Y las obras son buenas. A la iglesia le decía, yo te quiero por esto, yo te quiero porque tienes buenas obras, yo te quiero porque tienes paciencia con los demás. Y si se pone a pensar ahorita, no somos a veces pacientes, a veces con algunas personas o algo, porque no hay iglesia perfecta. Donde quiera que vaya usted va a encontrar personas diferentes. No ande buscando la iglesia perfecta, busque su primer amor. Donde quiera iglesia que vaya, busque su primer amor. Yo a veces les digo a las personas, no es que cuando yo le testifico a alguien o le hablo de la palabra de Dios, yo no le digo, no es que quiero que vayas a mi iglesia. Quiero que el día que vayas a una iglesia, o quiero que si tú estás yendo a la iglesia, lo primero que debes de saber, si el Espíritu de Dios se mueve en esa iglesia. Si el Señor Jesucristo visita esa iglesia. Porque aquí a la iglesia de Éfeso le dijo, yo conozco tus obras, pero ¿quién era el que conocía las obras? ¿Quién era el que le estaba hablando? Era nuestro Señor Jesucristo. Porque le hablaba, las 7 estrellas de las 7 iglesias, dice que eran los 7 pastores, vamos a decir, y Éfeso tenía su propio pastor, su ángel, y es nuestro guía. Y yo he venido y le he pedido consejo a mi pastor, y sabiamente o bajo el Espíritu de Dios, no sé, me ha contestado y me han servido. Amén. Entonces, si usted tiene algún problema, si usted tiene alguna duda, si usted no ha sentido ese Espíritu Santo que se mueve en su corazón, y está igual que la iglesia de Éfeso, que tiene muchas obras y que tiene muchas cosas buenas y que soporta todo lo malo que le venga, pregúntenle al pastor qué le hace falta. Porque aquí en la iglesia de Éfeso, nuestro Señor Jesús le dijo al pastor de la iglesia de Éfeso, le dijo, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tienes. Amén. Y le estaba hablando precisamente a él, si no te quito como iglesia. Le dijo, te quito como iglesia. Amén. Entonces, son buenas las obras, son buenas. Son buenos los trabajos, son buenos. Pero no los quedemos con los trabajos, o sea, no los metamos muchos en los trabajos y en las cosas y dejemos nuestro primer amor, porque si no nos puede pasar igual que la iglesia de Éfeso. No se sabe si todo el pueblo de Éfeso fue quitado, pero eso es lo que se sabe de la historia, que Éfeso todavía está, pero es desierto. Amén. Y este es el corto pensamiento de esta tarde, y todo ha sido para la honra y la gloria del Señor. Gloria a Dios. Es una bonita enseñanza, porque todos defendemos nuestra doctrina. La iglesia de Éfeso defendía a capa y espada, como dicen, su doctrina. Amén. Y eso era lo bueno que tenía. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Amén. Los invito a que se pongan de pie en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y para el sábado, mañana sábado vamos a vender tamales. No, mañana vamos a hacer un culto espiritual. Amén. Y nadie va a venir, pienso. Nadie dijo gloria a Dios. Estoy jugando. Amén. Gloria al Señor. Pues así como estamos de pie, vamos a orar para quedar despedidos en esta hermosa tarde, noche. Y recuerde, el viernes, ¿a qué hora es el culto? Domingo. Amén, gloria a Dios. Entonces los esperamos a las 10 de la mañana, no falte, amén. Que no tenemos un invitado especial, nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor Jesucristo, por la enseñanza que nos has dado en esta hermosa tarde, Señor Jesucristo. Ayúdalas a ser fuertes, Señor Jesucristo. Ayúdalas, Señor, todos los días, Señor Jesucristo, a vivir en nuestro primer amor, Señor Jesucristo. Que no nos salgamos de ese camino, Señor Jesús. Se lo pedimos, Señor Todopoderoso, que nos ayude, que nos guíe, que nos guarde, donde quiera que vayamos, Señor. Hoy despídenos de este lugar, Señor, mas no de su presencia. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...